Damos gracias Señor Jesús. Padre eterno, te damos gracias Señor en esta hora por tu presencia en nuestras vidas, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esto que estamos aprendiendo. Nos gozamos en tu presencia, Señor, por estas iluminaciones que están viniendo a tu pueblo, a tus hijos, Padre. Gracias, Rey. Yo sé que va a ser de mucha bendición, así como lo ha sido para mi vida. Amén. Ahí empezamos con este estudio. Te saludo desde aquí, ¿cierto? Empezamos con este estudio. Dice justicia en Cristo Jesús. ¿Qué es la justicia en Cristo Jesús? Bueno, ahí vamos a ver. Es increíble hoy en día saber que en la antigüedad a muchos sacerdotes católicos se le iluminaron estas verdades, ¿cierto? Y actualmente dentro de la iglesia protestante no las han podido entender, algo tan serio y relevante para mi identidad, posición y posesión como hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos una posición en Cristo, ¿cierto? Que dice que fuimos nosotros juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales, juntamente con Él, ¿no? Esa es nuestra posición hoy en día a nivel espíritu, ¿cierto? Somos tan justos como Cristo, ¿cierto? Tenemos la misma justicia de Cristo Jesús, pero no somos tan santos como Él, ¿cierto? La justicia es un proceso, la justicia en Cristo Jesús es un suceso que ocurre en el momento que vos aceptás el plan de salvación, ¿cierto? Inmediatamente, entre muchas cosas, que ya después lo vamos a ir viendo, una de las cosas que ocurre es que vos te transformás en un justo, entre otras cosas, ¿cierto? Hay una transformación en tu espíritu, viene la vida de Dios a tu espíritu, sos nacido de nuevo, ¿cierto? Y esa justicia te abraza, te impregna y verdaderamente hace renacer tu espíritu, ese espíritu que estaba muerto, que estaba separado de Dios por causa del estado de pecado, no del pecado, por causa del estado de pecado que habíamos heredado de ¿quién? De Adán, ¿cierto? Entonces hoy en día en Cristo, ¿cierto? Si el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, así también la muerte entró por este Adán y pasó a todos nosotros. Y así también la vida en Cristo, ¿qué es lo que hace? Nos restablece, ¿cierto? Nos da una nueva expectativa por medio del nacimiento en el Espíritu, ¿cierto? Somos un espíritu renacido o nacido de nuevo. Dice que estas verdades actualmente dentro de la iglesia protestante no las han podido entender. Algo tan serio y relevante para saber quiénes somos, ¿cierto? Qué posición tenemos y qué posesión tenemos. Quiénes somos, qué podemos, ¿cierto? En Cristo, qué tenemos y qué podemos en Cristo. No se trata de opiniones sobre este tema, se trata del pensamiento verdadero, ¿cierto? De este Dios sobre este estado o posición de su iglesia. Justicia divina y vida eterna se obtuvieron por gracia. Son dos condiciones que van tomadas de la mano, que ocurre en nuestro espíritu. Justicia divina, ¿cierto? ¿Por qué justicia divina? Porque no es una justicia que fue conseguida por mis obras, ¿cierto? Es una justicia que la consiguió alguien por mí. Y yo al creer en esa obra me hace justo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que ese alguien, ¿cierto? Marcó ese camino que yo no pude llegar, ¿cierto? A través de las obras de la ley. No lo podía hacer. Entonces yo, por fe, acceso, ¿cierto? Toda esta naturaleza es impartida a mi vida, es impartida la justicia y es impartida vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Justicia y vida eterna se obtuvieron por gracia y no por obras, ¿ok? Por gracia y no por obras, ¿cierto? Esto es un hecho. Somos justificados por fe y no por obras de la ley. Esta fe se imparte vida eterna. Esto se llama nacer de nuevo.
¿sí? Esto se llama nacer de nuevo, ¿cierto? El apóstol Pablo, en la carta de Romanos 3, 21 al 31, dejó algo plasmado por iluminación del Espíritu. Y esa palabra dice, pero ahora, fíjate amado, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Aparte de la ley, fíjate vos que acá Pablo hablaba, ¿cierto? A esa iglesia de Roma, ¿cierto? Que muchos de ellos estaban en sus ritos de la ley todavía, de Moisés y todos sus mandamientos y todas su, todos sus dogmas. Él explica que, mira, ahora sé esto, que la ley era justa, era verdaderamente buena, ¿cierto? Pero dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Directamente Dios es el que justifica, testifica por la ley, testificada por la ley y por los profetas, ¿cierto? Esa ley y esos profetas testificaban esta justicia desde antes, ¿cierto? Desde tiempos antiguos, ¿cierto? Una justicia perfecta, una justicia acepta a Dios, una justicia que verdaderamente satisfacía, ¿cierto? Los requerimientos de este Dios Padre. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fe no hace diferencia, ¿cierto? Si vos sos más malo o sos más bueno. ¿Me entendés? La fe no hace diferencia. Si vos creíste siendo esa persona mala, por eso el Señor dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, ¿cierto? Y está hablando de la fe, ¿cierto? Acá está hablando de que por fe, ¿cierto? Que esa es la parte que nosotros tenemos que tomar. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso era tiempo pasado, ¿cierto? Tiempo pasado. Cuando vos llegaste a Cristo, ya no sos más ese pecador, ya no estás más destituido de la gloria de Dios, ni tampoco Dios te va a destituir nunca más de su gloria. Viste que por allá hay muchos que dicen, Dios no entrega su gloria a nadie. Esas son cosas que hablaron en su momento sin entender, ¿cierto?, este nuevo pacto. El nuevo pacto no es un pacto mejorado del viejo pacto. El nuevo pacto es un pacto totalmente diferente, lleno de luz, lleno de esta gracia, ¿cierto?, que redime, esta gracia que nos levanta, ¿cierto? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso era, ¿por qué dice eso? Porque la fe no hace diferencia, ¿cierto? Vos sos pecador, más pecador, bueno, por fe el Señor nos justifica. Siendo justificado, fíjate vos, gratuitamente. No es necesario de que vos hagas algo especial, algo súper religioso, para que este estado de justicia venga sobre tu vida. Estamos hablando estado de pecado y estado de justicia. No es lo mismo que, estado de pecado no es lo mismo que pecador. Y estado de justicia no es lo mismo que ser bueno. ¿Ok? Son cosas mucho más profundas que ya la vamos a ir viendo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice el 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿cierto?, los pecados pasados, ¿cierto? Por Cristo. Cristo es nuestra propiciación. ¿Por qué nuestra propiciación? Porque esa sangre que iba en esa
en esa vasija, ¿cierto? Donde estaban los querubines con sus alas extendidas, imagínate el tabernáculo, ¿no? Y ahí estaba el arca del pacto. Había una caja donde se echaba la sangre del animal, donde venía la gloria de Dios y consumía esa sangre. Eso simbolizaba y personificaba la ira de Dios que caía sobre esa sangre, ¿cierto? Tomaba esa sangre y ese pecado era pasado por alto por un año, ¿cierto? Pero Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué era lo que te estaba mostrando esto del arca y de la sangre? Que era con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cierto? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esa es la ley de la fe, ¿cierto? Esa es la ley que a nosotros nos tiene que, perdón, que voy a apagar un cachito la calefacción. Por la ley de la fe, es muy importante esto tener en cuenta, porque esa fe es la que te va a levantar en este tiempo y vos vas a redimir este tiempo. Acordate de esta palabra estos días, está sonando muy fuerte en mi corazón. Redimí el tiempo. Es la mejor sanidad que podés tener a tu alma, ¿cierto? De año tras año romper todo este ciclo de esta vieja naturaleza que traemos, ese ciclo, ¿cierto? Que tenemos días por ahí donde estamos muy conflictivos por diferentes cosas diferentes, debido a viejas conductas que traemos y viejas costumbres. Entonces Dios quiere redimir el tiempo, quiere que nosotros seamos partícipes de esta naturaleza divina, ¿cierto? Y eso va a chocar con esta naturaleza y va a hacer que nos despojemos de estas cosas malas, transitorias, ¿cierto? Que nos hacen sentir mal. Yo pido en el nombre de Jesús que ese poder se manifieste en tu vida en este tiempo. Ese poder, ¿cierto?, de redención en cuanto al tiempo en nuestras vidas, ¿cierto? En el nombre poderoso de Jesús, en tu salud, ¿cierto? En tu salud, pido en el nombre de Jesús. Eso es la mayor verdaderamente riqueza que tenemos para poder disfrutar todo lo otro. Y eso es por fe, por fe. Nos levantamos hoy, Señor. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Acá está, es una respuesta, ¿cierto? Después, viste que habla dice, por allá Santiago dice que no es posible tener fe y no tener obras, ¿cierto? Bueno, se está hablando de la obra, pero no de la ley, amado. La ley no tiene nada que ver. La ley no tiene nada que ver. A mí cuando ya me traen algo del viejo pacto, no, pero que se renovó el viejo pacto y hay leyes del viejo pacto, la cual Dios redime y las trae en este tiempo de como que una forma tuneada, ¿no? Nosotros decimos una forma mejorada. No, la ley del viejo pacto en este tiempo no tiene nada que ver. Diga lo que me digas, su palabra dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe en todo, hermano, en todo, en todas las cosas que están apuntadas en el Espíritu, en el plan de salvación, en el diseño soberano de Dios desde el principio de los tiempos. Todo es por fe en Cristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si nosotros a la fe le agregamos las obras de la ley, estamos entrando en una dualidad, estamos entrando en un camino. Eso está acá en Romanos, en Romanos capítulo 3, verso 28. Es algo central que tenemos que entender, ¿cierto?
el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hagamos obras de ley. Ya los levitas no existen. Los sacerdotes arónicos, de la rama arónica, no existen más. No estamos en esa, en esa posición, querido. No estamos en esa posición, ¿cierto? Y muchos tal vez tienen sus pensamientos, sus cosas, pero no, amado. El sacerdote antes recibía todas las cosas, las colaboraciones del pueblo, verdaderamente se le daba todo. Pero ¿qué pasa? Esos sacerdotes no tenían nada, no tenían ninguna posesión, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? El pueblo de Dios es muy generoso y sé que va a actuar, ¿cierto?, en cuestión. Y no tan solamente se va a limitar a un diezmo, porque ponerle un diezmo a una persona es limitarlo, ¿cierto? Entonces el pensamiento en este tiempo es otro. El apóstol Pablo decía, ¿cierto?, que cada semana apartemos algo según hayamos prosperado, ¿cierto? Y colaboremos con esta obra, ¿cierto? Pero en ningún momento trae cosas del pasado. Muchos me dicen a mí, sí, pero Abraham diezmó. Sí, una sola vez diezmó. Después no, en ninguna parte encontré. Entonces son cosas que vamos poniendo al pueblo de Dios a mí entender. Y esto está en su palabra acá. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, dice. Nosotros éramos gentiles, ¿cierto? Y hoy somos un solo pueblo. Porque Dios es uno y Él justificará por fe a lo de la circuncisión, que son los gentiles, y los judíos, y por medio de la fe, justificará por medio de la fe a lo de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy, si estábamos destituidos de la gloria de Dios hoy ¿en dónde estamos, amado? Estamos en la gloria de Dios. Tenemos que sentir alguna cosa especial, algún quebrantamiento, No, amado, estamos en la gloria de Dios, ¿cierto? Donde quiera que andemos, ahí el Señor está, ¿cierto? Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál es la forma de no invalidar la ley? Creer. Nada más. Es loco, ¿no? Creer. Y no hacer otra vez la obra de la ley. No, yo por fe hago lo que está, lo que dijo Moisés, lo que dijo Aarón, lo que dice Malaquías. No, por fe lo hago. No tiene nada que ver. Ahí otra vez estamos arando en un terreno que Dios no nos llamó. Vos lo vas a hacer, sí, hacelo. Pero es tu humanidad haciéndolo, trabajando en esa área. Esto es por fe. Entonces, este es un tiempo de redimir el tiempo. Es el compromiso que yo tengo para mí. Yo tengo que redimir mi tiempo, ¿cierto? Entonces, estas cosas son de vital importancia. Dice la segunda carta de Corintio. Entonces, la forma de confirmar la ley es hacer la obra de la ley. No, es por fe. Es creer en la obra redentora de Cristo. Él cumplió toda la ley. Y al cumplir Él toda la ley, al unirme, hacerme uno con Él, yo también cumplo la ley. ¿Por qué? Porque me uno a los hechos de Cristo. Él preparó sendas de justicia para que yo ande en ella, aún desde antes de la fundación del mundo. Él preparó obras, ¿cierto? Entonces esas obras son las que a mí me alinean, no las que yo pueda hacer. Entonces dice, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. ¿De qué forma confirmamos la ley? ¿Cumpliendo el viejo pacto? No, por la fe, creer en Cristo. Ya confirmo la ley. Confirmo la ley, cumplo con esa ley, quiere decir. Segunda carta de Corintios 5:21 dice,
Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Somos justicia, somos justos, no somos pecadores que creemos en Cristo. Somos justos, ¿cierto? Nos sacó del estado de pecado, nos puso en estado de justicia. De ahí nadie, no hay ningún pecado, nada que vos puedas hacer que te saque de ese estado de justicia. Sos justo, ¿cierto? Pero, perdón, mirá, entonces dice, al que no conoció pecado, ¿quién fue el que no conoció pecado? Cristo. ¿Por qué no conoció pecado? Porque él no participó del pecado. ¿Ok? Él se hizo carne, ¿cierto? Se hizo carne, vivió como nosotros, participó de todo este cuerpo. Él sufrió dolores, sufrió quebranto, dice por allá por Isaías, capítulo 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, lo tuvimos por herido, por abatido, ¿cierto? ¿Cuántas cosas, amado? Dice que Cristo murió. Él murió, Él participó de la muerte, ¿cierto? Y este morir no es que su espíritu se extinguió, ¿cierto? No es que su espíritu se extinguió, Él murió, entró la muerte en Él, por causa de que Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, ante tremenda suceso de muerte, nosotros heredamos la vida, ¿cierto? Y no hay nada que me pueda remover de ese lugar en el espíritu. Su justicia me hace justo. ¿Ok? Yo en mi alma se tiene que ir alineando y se tiene que ir santificando por medio de verdaderamente observar la palabra y andar en ella. Es de vital importancia entender y conocer y aplicar estas verdades, ya que en otras aristas hace que avancemos en los principios del reino y en cuanto a cultivar el carácter de Cristo en nuestras vidas y también de armarnos del pensamiento de Dios por causa de prevalecer a la hora de que las tinieblas se defiendan debido a dicho avance. ¿Ok? Esto, amado, cuando vos estás entrando en estas cuestiones que parece que son difíciles de entender, como que estás entrando en un terreno más profundo, ¿cierto? Más allá del yo decreto, yo declaro, yo profetizo, ¿no? Es algo totalmente superficial. Cuando vos vas entrando en entender la obra de Dios a favor de mi vida y vos vas entendiendo quién sos, qué tenés y qué podés en Cristo, tu vida cambia radicalmente. El gozo de Dios viene sobre tu vida. Vivís gozoso. Tiempos difíciles vienen verdaderamente, pero así como vienen se van. Las enfermedades vienen, pero así como vienen se van. Los problemas, los desajustes financieros vienen, pero así como vienen se van. ¿Cierto? Y no es por causa de que alguien ora o que alguien, sino porque el reino de Dios se va expandiendo, que está establecido en tu vida, no está tan solamente establecido, sino que hay un mover en el espíritu dentro tuyo que se va expandiendo y vos vas recibiendo esa naturaleza, vas participando en esa naturaleza divina que es por fe, ¿cierto? Hay un poder regenerativo que viene sobre todo tu ser, sobre tu alma, la cual tu alma va siendo regenerada, verdaderamente va siendo sanada, va siendo totalmente restaurada, ¿cierto? Va entrando en una obediencia esa alma a tu ser interior, que es tu espíritu renacido, se va poniendo en coinonía, se va poniendo en un acuerdo, tu cuerpo va entrando en una experiencia de vida, ¿cierto? Entonces todas estas cosas tienen un resultado
que necesitamos nosotros para poder vivir esta vida en Cristo. La presencia de Dios, que es la respuesta a nuestras necesidades, está fundamentada en verdades que liberan y no al libertinaje que se decreta, declara o profetiza hoy en día. No tiene nada que ver con profetizar, con decretar, ¿cierto? Bajo el pensamiento humano, ¿no? Tratando de hacer de que una realidad no sea. Hay que verdaderamente inquirir en esto. Desarrollemos algunos tópicos sobre la justicia divina. Pablo, utilizó el término, escuchá muy bien, coraza de justicia. Eso está por allá por Efesios 6:14. ¿Qué hay detrás de esta declaración? O verdad verdadera, verdad absoluta. Esto es lo que estamos aprendiendo. El término vestirse tiene que ver con el acceso al conocer para caminar o aplicar, ¿cierto? Esto tiene que ver con vestirse o arroparse. Esto es, según el pensamiento paulino, es tener o poseer el conocer para aplicar. Eso significa vestirse, ¿cierto?, de la coraza de justicia. Es conocer de qué se trata esta justicia divina, ¿cierto?, para poder aplicarla en nuestra vida cotidiana, ¿cierto?, y poder avanzar en el carácter de Cristo en nuestra vida. Tenemos la justicia. Esto vino mediante la fe. Esto vos lo creíste, la tenés, que deposita el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? Acepto el plan de salvación. Eso es lo que vos hiciste, abriste el corazón al mensaje, aceptaste a Cristo como tu Señor. Me lo presentaron cuando eso se dio. Dios imparte en mí justicia. Esto se da en el mundo espiritual. ¿Qué se da en el mundo espiritual? La impartición de justicia. Dios me justifica, me saca de ese estado de pecado, de ese estado en el cual yo no podía justificarme por mis obras. Entonces Él me justifica, Él gana eso en mí, en su resurrección. Y ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos me resucita a mí, me da vida. Lázaro simboliza mucho eso cuando Dios dice, cuando sale del sepulcro, ¿cierto? Y dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto? El que cree en mí y está muerto, vivirá. ¿Ok? Eso dice por allá por San Juan capítulo 11. Gracias, Rey. Tremenda esa palabra. Bueno, eso ocurre en nuestro espíritu cuando nosotros creemos en esta justicia y nos armamos y la empezamos a conocer de qué se trata. Nos vamos a esos lugares de legalidad que están en el texto bíblico, ¿cierto? Y empezamos a mirar. Acepté el plan de salvación, me lo presentaron cuando eso se dio. Dios imparte en mí justicia. Esto se da en el mundo espiritual. En un principio puede ser imperceptible en el mundo natural, ¿es cierto? Es posible de que haya manifestaciones notorias y visibles. Y tal vez no. Te dieron un mensaje, lo creíste, instantáneamente viene la paternidad de Dios, su cobertura, muy importante esto, ¿cierto? Son algunas acciones que estamos visualizando recién de lo que ocurre cuando aceptamos a Cristo, ¿cierto? Decimos, sí, Señor, aceptamos su plan. Viene su paternidad, viene su cobertura, la adopción como hijo o hija de Él, obtengo su perdón, soy reconciliado con quién, con Dios, ¿cierto? Dios imparte su justicia, imparte vida eterna, soy regenerado, un término en griego se llama palingenesia, ¿cierto? La regeneración, googlealo, buscalo a eso, estudialo, palingenesia, ¿cierto? Es hermosa esa palabra. Eso era el pensamiento de Pablo. A los que creen en su nombre se le dio potestad de ser hijo de Dios. Eso está por allá por San Juan, capítulo 1, verso 12.
A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hijo de Dios. Antes, en el viejo pacto, que no estaba Cristo, no había hijos de Dios. No existía esta naturaleza, no existía esta regeneración, este ser regenerado que es el Hijo de Dios. Sin embargo, el vestirse de su justicia no solo es tenerla, sino también conocerla y accionarla. Acá viene la parte en la cual Dios nos da este conocimiento y a través del Espíritu Santo poder redimir el tiempo en nuestras vidas, ¿cierto? Aprovechar esto. La iglesia, no estoy hablando de un lugar de reuniones, tiene posesión y conocimiento de las armas, en este caso la coraza de justicia, pero no tiene el conocimiento de ellas. Por eso no las puede aplicar, vivir y disfrutar. Tenemos armas, pero no conocemos sus alcances, uso y poder de las mismas. Y esto no es que tenés que comprar un libro para saber lo que se viene. Ahora vamos a ir explicando todas estas cosas. El vestirse con la armadura de Dios, incluyendo la justicia divina o coraza de justicia, esa es la coraza de justicia, de la justicia divina, todo ese pensamiento, ¿cierto?, que nos arma para prevalecer, no solamente tiene que ver con el acceso a ella, sino con conocerla o explorarla. ¿Para qué? Para usarla. Aplicarla sabiamente según necesidad. Porque yo tengo la palabra rema, logos, que quiere decir palabra, quiere decir remas, logos o logión, como espada. Esa es una espada, esa es un arma que Dios me da a mí. Así como sale de la boca de Cristo, igualmente sale de la nuestra, como que, como iglesia, como su cuerpo. Tomar la espada del Espíritu, expresión dada por Pablo, corresponde a rema. Tomá ese rema que viene a tu corazón por una inspiración, en un momento de adoración, en un momento de alabanza, en un momento de profundidad, ahí que vos estás con tu Dios, viene a tu vida una palabra. A mí me vino esta palabra hace unos días atrás: redimí el tiempo. No sea cíclico, no sea una persona que estás esperando una ambientación especial para entrar en mi presencia. Estás en mi presencia, tenés que redimir el tiempo, tenés que activar eso, tenés que reiniciarlo a eso. En mi espíritu, yo estoy en tu vida, yo te voy a asistir. Eso me decía, eso me hacía notar el Espíritu Santo. Esa es una espada que yo la tomo, la declaro, ¿cierto?, en el mundo espiritual y hace la obra en el mundo material, ¿sí? Esto es así. Dice, tomar la espada de espíritu, expresión dada por Pablo, corresponde a rema. Poco se sabe, dice, poco se sabe o se conoce de esta provisión llamada justicia. Nadie la predica. Nadie predica justicia divina. Nadie predica salvación. Es más fácil decirte, no, vas a perder la salvación, porque, bueno, porque esto, porque lo otro, porque aquello, ¿cierto? No, porque tu fe es muy... Todo el tiempo, amado, todo el tiempo, peleando con esta gente y no te explican estas verdades que verdaderamente son cruciales para poder desarrollar nuestras vidas espirituales. Poco se sabe o se conoce de esta llamada justicia. La ignorancia cautiva, mata, y esta arma es un elemento de cooperación. ¿Cuál es el arma? La ignorancia. Es un elemento de cooperación con las tinieblas. El enemigo usa para destruir a los miembros del cuerpo de Cristo. Esta ignorancia, ¿cierto? Esta pasividad. Tenés que esperar comprar un libro de fulano de tal, ¿cierto? No, hermano, vos estás ahí. Pedile al Señor. Muchos confunden la justicia divina con santidad. Esto es lo que estamos aprendiendo. Justicia divina, estas son dos cosas totalmente diferentes. Ejemplo. Ejemplo. Si caigo en el pecado más horrendo,
o más sucio que existe en este universo, yo dejo de ser santo, pero no dejo de ser justo. Mi auxilio y reinicio de proceso, mi auxilio y reinicio de proceso de santificación. ¿Cuál es mi auxilio y mi reinicio de proceso de santificación? San Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda maldad y nos levanta y nos restaura en ese camino de santificación. ¿Ok? Porque si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Tenemos pecado, pero no somos pecadores. No somos pecadores, somos justos. Esa justicia divina no la puede juzgar mi santidad. Mi caminar en santidad o el caminar de santidad de otro no puede juzgar esa justicia divina que está en mí. ¿Por qué? Porque esa justicia se llama Cristo, esperanza de gloria. ¿Vas entendiendo? Porque el pecado afecta mi santidad y su proceso, pero no la justicia de Cristo, que es por fe, pues no la conseguí por mis buenas obras, ni la perdí por mis malas obras. Fue por fe y se mantiene por fe. Gracias, Rey. La justicia divina es el estado que se da en el Espíritu y se fundamentan en el hecho de que Dios en su Hijo y su muerte y en su resurrección. La justicia divina es el resultado que se da en el Espíritu, en nosotros, en nuestro espíritu, se da esta justicia divina y se fundamentan. ¿Cuál es el fundamento? En un hecho de Dios en su Hijo y su muerte y su resurrección. Ese es el fundamento, ¿cierto? Esa es la ley, la cual a mí me absuelve, ¿cierto?, del estado de pecado. El pecado me separó de Dios y su justicia dando como resultado muerte eterna en mi espíritu. Es un estado de muerte, ¿okay? Pero no que mi espíritu está extinto, como que desaparece. No, estamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice por allá, por Efesios, ¿cierto? En otros tiempos estábamos muertos en delitos y pecados, pero nosotros vivíamos, pero estábamos muertos para Cristo. ¿Qué quiere decir muerto? El término muerto es tanatos, que significa separado de Dios. Por eso Cristo en la cruz, llegó un momento que dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sufrió esa separación. El Padre Dios dice que Dios vuelta a su cara al ver que todo su cuerpo había tomado este estado de pecado. Mi estado de pecado. Entonces no puede venir cualquier loco y decirte que cualquier pecado te puede quitar esa justicia que Él logró en la cruz del Calvario. Esa justicia no es algo endeble, no es algo débil, no es algo superficial, es una justicia eterna. Porque su justicia, justicia eterna es, dice el Salmo. Gracias, Rey. Gracias, Rey. El pecado me separó de Dios y su justicia dando como resultado muerte eterna en mi espíritu. Eso era antes. Mientras que su justicia me hizo uno con Cristo, reconciliándome con Dios. La santidad se da en el alma. La justicia, ¿dónde se da? En mi espíritu. La santidad, ¿dónde se da? En el alma. Ahora vamos a ver. La justicia es un suceso. Es algo que ocurre instantáneamente en el momento que yo creo. Es como el proceso de arrebatamiento, ¿viste? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, eso es una cosa similar. Ocurre así a nuestro espíritu. Tremendo el Señor, Pero en nuestra alma es un proceso, esa santidad. La santidad. La justicia es un suceso y la santidad es un proceso que ¿cuánto tiempo dura?
No es que ahí llegué a la meta, no, eso dura todas nuestras vidas. Esta santidad produce en nosotros obras de justicia, como evidencia de un proceso. Esto es muy interesante. ¿Qué produce esta santidad? En nosotros obras de justicia como evidencia de un proceso. ¿Ok? Hasta que muramos. Sin embargo, la justicia divina no se consigue por obra ni se mantiene por obra. Es por fe en el sacrificio de Jesús. ¿Va entendiendo? Justicia divina es una cosa, santidad es otra. La justicia divina en nuestra vida, Dios nos hace justo a nosotros, tan justo como Cristo, para siempre por fe, y eso es un suceso. Ocurre en el momento que yo acepto el plan de salvación, eso viene y para siempre se queda en mi vida. La santidad es un proceso que ocurre en mi alma, ¿cierto? Y dice, esa santidad produce en nosotros obras de justicia como evidencia de un proceso virtuoso hasta que muramos. Sin embargo, la justicia divina no se consigue por obras, ni se mantiene por obras, como en el Viejo Testamento, ¿cierto? Que querían mantener por obras esa justicia que ellos decían que la tenían. Es por fe en el sacrificio de Jesús. Otros dicen o alegan que la justicia, desde el punto de vista teológico no secular, tiene que ver con la vida de integridad o de equidad, concepción totalmente contraria a lo que dicta el texto bíblico. La justicia no tiene nada que ver con obras de integridad. La justicia en el hombre regenerado se mide y tiene que ver con el motivo del corazón, lo cual es totalmente falso. Yo puedo tener un motivo incorrecto y seguir siendo justo delante de Dios. Ya lo vamos a explicar a eso. Justicia no tiene nada que ver ni con lo moral, ni con la equidad, ni con la ética. El motivo juzga las obras de pecado según la amartiología, que es una ciencia que estudia el pecado, ¿cierto? Dice, pero no juzga ni pone en tela de juicio mi estado de justicia. El motivo del corazón juzga las obras de pecado, según la amartiología, pero no juzga ni pone en tela de juicio mi estado de justicia. ¿Por qué? Porque ese estado de justicia es Cristo. ¿Y a Cristo quién lo va a juzgar? Nadie, ¿cierto? Bueno, de eso vos estás constituido, tu espíritu está... Porque una cosa es la justicia divina y otra la santidad. La justicia es un suceso o posición y la santidad es un proceso o posesión. Justicia genuina y justicia divina tienen notorias diferencias. Gracias, Rey. Me queda un cachito todavía. Gracias, Rey Jesús. Dice, no son los buenos o malos motivos lo que le dan propiedad o cercena la justicia en un hombre justificado. Por tanto, mi identidad tiene que basarse en esa justicia divina, en lo cual descanso en confianza. Por tanto, no tiene nada que ver con el estado de pecador, que era por ignorar el plan redentivo de Dios, y no soy parte del cuerpo de Cristo y su iglesia. Yo peco, sin embargo, la acción de la confesión me santifica y me limpia del pecado y la maldad. La Biblia dice que yo soy la justicia de Dios, Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Eso está en 2 Corintios 5:21, que ya lo vimos. La justicia es un estado o posición que el hombre llega a obtener y alcanzar por gracia en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús. Esto fue lo que notaron los católicos Juan Hus, Lutero, Juan Wycliffe, ¿cierto? Entre otros. Y con esto quedaron expuestas las herejías como las indulgencias, beatificaciones, y ni hablar las herejías dentro de la iglesia evangélica.
mucho catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo vamos a... Dice, por eso nunca podemos usar el sentido de justicia bajo el punto de vista secular para definir teológicamente a la justicia en Cristo Jesús. ¿Cierto? Es algo mucho más grande, ¿no? Mucho más elevado. Por tanto, el dicho, cuida tu salvación, no sé si escuchaste una vez, cuida tu salvación, sale de un corazón que no conoce lo que es justicia divina. La salvación no puede ser fundamentada en mis cuidados de no caer, escuchá muy bien esto, pobre salvación sería esa. Nadie sería salvo entonces. En no conocer la fuerza y el poder y la eficacia de la justicia en Cristo Jesús, que es solamente accesada por fe en el creyente. Eso es lo que vos tenés, eso es algo que vos sabés que hay un poder en que vos tenés, que es por la fe, tenés esa vida eterna. Por eso ese gozo de salvación viene sobre tu vida. Es lo que decía el rey David, que nadie me quite el gozo de tu salvación. Muchos alegan que esta definición traería mucho libertinaje, y eso es verdad. Eso sería problema de cada uno, el verlo así tan irresponsablemente. La realidad es que este mensaje trae libertad. ¿Ok? Por esta justicia, porque esta justicia descansa en un veredicto y regalo de Dios que me declara inocente siendo culpable, y es por gracia. ¿Dónde está la jactancia? Pues Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Léelo a eso, o si querés para que yo te lo leo. Nos tomamos todo el tiempito, porque esto es algo que verdaderamente tenemos que abordarlo, porque nadie te lo aborda hoy en día. Entonces, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Cristo es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Acordate de estas palabras. Acordate de esta palabra. La ley no tiene nada que ver. No me vengas a reeditar algo que está en la ley para este tiempo, porque no nos vamos a entender. No nos vamos a entender. ¿Cierto? No, que lo de la ley rescatamos esto, lo vamos a traer. No nos vamos a entender. Está siendo de tropiezo para esta fe. Es una fe pura, es una fe santa. Es una fe poderosa en el Espíritu. Dice, la salvación es algo referente a la equidad de Dios. Es una justicia de Dios. Así que no se puede discutir que si la merezco, no la merezco, no, aquel no la merece porque hizo esto, no, aquel no. Eso no está en vos, en mí, juzgarlo. Si aquel o este la merece o si vos la merecés. Él nos justificó, es parte de su justicia. A Él le ha placido daros el reino de los cielos. No temáis manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Gracias, Jesús. La salvación es algo referente a la equidad, es parte de su justicia. Dios, para la justicia, por la justicia de su Hijo, por la justicia de su Hijo. Esto no lo puede purgar ni juzgar la santidad de nadie en la tierra. Por eso es divina. Escucha bien esto. Esto no lo puede purgar ni juzgar la santidad de nadie en la tierra, porque es justicia, porque es divina, es del cielo. En término, perder la salvación es un término nacido de la manipulación, la intimidación y el control. 3 estados mentales notorios dentro de la rama católica evangélica que cobra fuerza al creerla. Sin embargo, no tiene ningún asidero espiritual en el texto bíblico. ¿Dónde toma fuerza? Cuando vos la crees
Cuando vos crees esta manipulación, ¿cierto? De que hay que cuidar la salvación, que hay que... Vuelvo a repetir, es un veredicto de Dios, no es por mis obras, por tanto no la puedo generar por mis obras, ni mantenerla por obra. No las puedo generar ni por mis obras ni mantenerlas por obra. Soy salvo, soy justo. Son dos cosas inherentemente impartidas a nuestro espíritu y la vamos a mantener por siempre, ¿cierto? Cristo es el que hizo la obra, no nosotros. Nosotros podemos caer en miles de errores, pero Él nos ama, a Él le plació darnos el reino, Él nos dio, es parte de su justicia, ¿cierto? No es algo que dijo, bueno, a esto le voy a dar mi justicia, no, Él amó hacerlo a esto, Él amó hacerlo, más allá de lo que nos ocurra a nosotros en este tiempo, pero nosotros tenemos que redimir el tiempo en esto y no perder tiempo en otras cuestiones, y que nadie se interponga en medio de esta justicia. No permitas que nadie lo haga. No te dejes manipular, no te dejes intimidar. El término perder la salvación es un término nacido de la manipulación, la intimidación y control. Tres estados mentales notorios dentro de la rama católica evangélica. Esto nace del famoso San Jerónimo de Estridón y sus conceptos al respecto de salvación. Fue que allá en el siglo IV, 3-4, escribió y tradujo del latín al español la Biblia, ¿cierto? Perdón, del griego al latín la Biblia, y ahí vino grandes errores, de ahí emerge un montón de versiones, entre ellas nuestra gloriosa y santa Reina Valera. Pero no es una Biblia evangélica esta, fue hecha por monjes católicos. El término perder la salvación es un término nacido de la manipulación, acordate. Vuelvo a repetir, es un veredicto de Dios, no es por mis obras. ¿Cuál es un veredicto de Dios? Que sea salvo y que sea justo. Él es el juez. Veredicto. Por tanto, no la puedo generar por mis obras, ni mantenerla por obras. Esta verdad nos hace libre para entrar en un proceso de santificación genuina. ¿Cuál es el resultado de esto? Esto nos hace libre a nosotros tener este conocimiento. Ahora sí entramos en un proceso de santidad. Porque ya no vamos a estar pensando en lo que hacemos, ni lo que digan, mucho menos de lo que digan de nosotros, mucho menos. Mucho menos, sea quien sea. Hoy día muchos creyentes son santos por miedo a perder el cielo o ir al infierno. Estos son fundamentos producto de la manipulación, intimidación y control. Diríamos que si no hubiese cielo o infierno, no para nadie. O sea que la solución para no pecar sería el ir al cielo y tratar de no ir al infierno. No tiene nada que ver con eso. Eso no es poder, eso es el resultado de creer o no creer en Cristo. Cristo dice, el que cree en mí es justificado, el que no cree en mí ya fue condenado. No tiene nada que ver el que yo crea, bueno, que voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. Eso a mí no me da poder para enfrentar este proceso virtuoso de santidad, y menos la justificación, lógicamente, que es por fe. Yo no puedo ser santo o puedo hacer obras de bien porque tengo miedo de ir al infierno o miedo a perder el cielo. Qué tremendo. Dice, diríamos que si hubiese cielo o infierno no nos para nadie. Seríamos como Sodoma y Gomorra, ¿no?
Seríamos santos para reprimir nuestros gustos o apetitos o debilidades. Eso es lo que hay hoy en día. Se reprimen por causa de que el verdadero conocimiento no entra en nuestras vidas. ¿Cuál es el conocimiento? De que somos justos y no pecadores, de que somos salvos. Y esa salvación no nos quita a nadie. Nadie te podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso está agregado. Te doy un dato. Romanos 8, verso 1. La primera oración. La primera oración. Romanos. La tierra canta. Romanos 8. Mirá. De paso. Ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Es eso en el original nada más. Lo demás que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso ya lo agregaron. Eso no está en el original, como condicionándote la salvación. Así que no hay ningún tipo de condenación. Si te está diciendo que no hay ningún tipo de condenación, no hay ningún tipo de condenación. Seríamos santos por reprimir nuestros gustos o apetitos o debilidades. Y la forma de la reprensión no es poder de Dios. ¿Sabes cuánto hay de eso? ¿Cuánto habemos por ahí también de eso? Yo era uno. Pobre salvación sería esa. Cristo, señores, Cristo no solo hay que predicarlo, sino que hay que conocerlo. No existen motivos correctos para ser santo, porque no se conoce la fuerza de la justicia. Si no conocemos la fuerza de la justicia en Cristo Jesús, no podemos tener fundamento para llevar una santidad virtuosa. Analizando la posición que hay en el seno de la Iglesia concerniente a la justicia divina, creo que tenemos que volver al tiempo de la reforma, que se levanten reformadores, que se levanten y den ubicación dentro de la Iglesia cristiana. El pensamiento y la posición que tiene un gran porcentaje de liderazgo concerniente a la justicia divina en nuestros tiempos es vago, que tiene el liderazgo, concerniente. El pensamiento y la posición que tiene un gran porcentaje de liderazgo concerniente, ¿qué tipo de liderazgo cristiano? Concerniente a la justicia divina, en estos tiempos es vago, superfluo, tradicional, muy apegado al pensamiento, a las creencias de la Iglesia Católica, por ende es totalmente antibíblico. El tema de la justicia y lo relacionado a ella, lo que defendieron los reformadores católicos, Juan Hus, que murió quemado, Juan Wycliffe zafó, la estrella de la mañana, año 1500, estoy hablando, Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros. Ahora, yo no soy ni luterano, ni calvinista, nada, yo no soy nada de eso. No, que vos sos calvinista, que vos una vez un pastor chileno, no, usted es calvinista, yo no soy calvinista, es más, no conozco a Calvino. He visto algo, yo creo en esto, la palabra, creo que el Espíritu Santo está. Hay ministros que están acertadísimos en estos tiempos y no necesito las enseñanzas de estos hombres de Dios que tuvieron motivos correctos, enseñaron verdades que hoy en día, pero yo no puedo volverme mucho tiempo. Está bueno saberlo, saber la historia, pero hay cosas mucho más grosas en el Señor en la cual tengo que redimir mi tiempo. Sus luchas estuvieron enfocadas en su tiempo en contra de las indulgencias, las beatificaciones, los credos, las adoraciones a imágenes, el estado inmaculado de las vírgenes, el bautismo, en el estado de la inocencia, el acto de la transubstanciación, de los elementos de la cena, la tradición en contra de las Sagradas Escrituras, la gracia en contra de la justificación, en contra de la obra de la justificación, los méritos en contra de la gracia, y los méritos,
en contra de la gracia, ¿no? Que yo tengo que hacer cosas buenas, entonces me gano la... Y la justicia divina, entre otros. Gran parte de estas creencias están dentro del seno de la iglesia evangélica, las cuales hay que erradicar, extirpar y desramificar. Ellos confrontan las tradiciones con las sagradas escrituras. Ellos confrontan las tradiciones con las sagradas escrituras. ¿Quiénes? Calvino, Lutero, ellos confrontaron en ese tiempo, dentro del seno de la iglesia católica. Eso era lo que la iglesia católica sostenía, y es que la tradición interpretaba las escrituras. Ellos colocaron obras y méritos para justificarse, lo mismo que pasaba aquí. Tal cual. Indulgencia. Estas enseñanzas emergieron de las disciplinas penitenciales que se hacían como pagos por culpa de los pecados cometidos. Eso sí que era libertad para pecar o libertinaje. Y claro, vos ibas, cumplías ciertos ritos y después podías seguir tu vida. ¿Pero por qué seguías tu vida de pecado? Porque verdaderamente no había un verdadero conocimiento de estas cosas que estamos tocando. Se hacían, escucha bien, se hacían distinción entre la culpa y el pecado. El castigo temporal se requería con una completa absolución de la culpa, entendiendo que el pecado era perdonado por Dios mediante Jesús, decía el católico, pero la culpa se liberaba por castigo temporal denominado penitencia, que dicho sea de paso, en nuestra iglesia evangélica es llamado disciplina. Cuando nosotros pecamos nos sentimos mal porque hemos herido a nuestro Dios. No amamos, Cuando nosotros pecamos nos sentimos mal porque hemos herido a nuestro Dios. ¿Cierto? Atento contra el propósito de Dios, etcétera, dice, al hacer esto, ¿no? Cuando nosotros pecamos nos sentimos mal porque hemos herido a nuestro Dios. Sí, nos sentimos mal. Sin embargo, cuando yo peco y lo confieso, ya no me siento condenado. Eso tendría que ocurrir, ¿cierto? Esto tiene que ser un suceso. De hecho, de dicho pecado, porque mi pecado afecta mi santidad y no mi justicia, ¿cierto? Ya terminando. En realidad fue por culpa de Adán el cual nací en un estado de condenación, podría decir yo, y puedo decirlo, ¿cierto? Me hacía un vendido al pecado o esclavo del estado de pecado, sin haber pecado. De hecho, esto explica que el segundo Adán, Cristo Jesús, trajo en mí ese estado de justicia o justificación sin haber hecho lo bueno. Yo, sin haber hecho lo malo, estuve en ese estado de pecado. ¿Por causa de quién? De Adán. Y por causa de Jesús, sin haber hecho lo bueno, Él me justifica. Segunda de Corintios 5, 21, ¿cierto? Aquí la tradición me dice que Cristo me perdonó el pecado. Sin embargo, debo liberarme de la culpa por medio de indulgencia. Eso que me dice la religión, o disciplina, por un tiempo dispuesto por la junta directiva de disciplina y los ancianos y qué sé yo. Dice en el Antiguo Testamento que no existía el sacrificio que proveía el perdón. Proverbios 28:13, Juan 1, 1 Juan 1:9. El que confiesa el pecado y se aparta de él prosperará, porque hoy, teniendo esta libertad, condenamos y atamos a multitudes de creyentes cuando Jesucristo no condena ni hace comparecer. ¿Sí? Ejemplo, te confiesan ese pecado en secreto, nadie lo tiene que saber. Esto es un ejemplo que yo lo tendría que divulgar ante la comunidad cristiana. ¿Por qué la disciplina? ¿Por qué la disciplina? Te sientes mal si, bueno, no te condenes
huid y apártate de sus pecados. Hazte libre, despojaos. ¿Sí? Pediste perdón, listo, pero cometes pecado, le cuentas a un líder de la iglesia, el líder llama a los de la directiva de la iglesia, diáconos, ancianos, y que estos son como caimanes, muchas veces, amado, muchas veces ha pasado, de un mismo charco o pantano, destruyen y acaban y arrasan contigo, son inmisericordia, no son todo, pero abundan. Donde caíste en ese pantano te despedazan completamente. Al no poder obtener algún cargo mayor, no puedes tocar, no puedes, por causa de esto, de la disciplina, no puedes tocar la guitarra, no puedes tocar la batería, no puedes cantar, no puedes tomar la cena del Señor, no puedes tener ninguna participación en la iglesia, pero sí diezmar y ofrendar. Eso sí, que es un tipo de adoración también, tendría que ser. ¿Cierto? ¿Que estoy yo en desacuerdo con esto de diezmar? Sí, estoy en desacuerdo, abiertamente. Es traer algo de la ley para este tiempo. Es limitar el dar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Es entrar en un compromiso, entrar en una obra. ¿Cierto? O sea, no podés tocar la guitarra, no podés cantar, no podés tocar la batería, no podés tomar la cena del Señor, no podés participar en nada de la iglesia, pero sí podés seguir diezmando y ofrendando. Pactar, traer primicia o hacer votos de dinero, eso sí, por más que vos hayas pecado. Si Dios según estas juntas purgatorias no puede ser adorado con distintas participaciones dentro de la cofradía cristiana o compañerismo local, o mi vida devocional, que es bautizarme o tomar la cena del Señor, que esto es un derecho como hijo de Dios. Esto de la cena del Señor, bautismo, son derechos que tengo yo como hijo, porque ¿por qué mi diezmos, ofrenda, primicia, pacto, voto, sí las puede recibir Dios? Eso sí me lo permite, estando en un estado de disciplina. Esto es catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica. No hemos atendido lo que es justicia divina, ni entendido lo que es justicia divina. La indulgencia está en contra de la verdad bíblica. El apóstol Pablo en Romanos registra el verso 1 al 3. No tiene que ver con obras. No está hablando de los descarriados. Está hablando de los que tienen justicia, de los que no tienen justicia y no tienen vida. Señores, las indulgencias llegaron a un estado de exageración tal que establecieron pactos, primicia, diezmo, diezmo, para que Dios lo bendiga. Indulgencias para ser bendecidos. ¿Okay? Las indulgencias en el catolicismo llegaron a una exageración tal que te daban documentos que te certificaban como libre de la condenación del infierno estando en vida. Era tanta la exageración que podías liberar a un familiar difunto del conocido purgatorio que está en línea con el Consejo de Disciplina Evangélico. Tales cosas están en contra de la verdad de Dios y su escritura expresan Hebreos 9, 23 al 28. Te lo dejo. En nuestra época se está cayendo en el terreno de la indulgencia con diferentes prácticas. Ejemplo, pacto como indulgencia. En ninguna parte dice que el hombre puede pactar con Dios. En ninguna parte. Pero esto lo hablaremos en nuestro próximo encuentro. Hay una que salió conocida, una de estas que está ahí en Estados Unidos, una dama llena de botox, la cara también, que dice que ella puede, a punta de dólar te meto al cielo. Por ejemplo, cosas como esa, ¿no? Pero bueno, eso es tema de ello. Amado, hemos pasado nuestra primer parte de lo que estamos aprendiendo de esto que es justicia divina.
Espero que te haya sido de bendición. Que Dios te bendiga. Amén. Ya estaremos ya con la segunda parte de esto en estos días, ¿sí? Que Dios te bendiga.